yo creo que lo más interesante que nos han traído, o el gran cambio que nos ha traído la proliferación de plataformas de este tipo, y sobre todo a nivel nacional, es que se están generando series con estándares de calidad y modelos de producción internacionales muy cercanos al norteamericano, y sobre todo que están apostando por figuras de talento nacional, es decir, están metiendo mucho dinero, están generando mucho empleo, y está siendo probablemente uno de los grandes acontecimientos para el audiovisual español ahora mismo. Es decir, ahora cuando Netflix o cuando HBO o Movistar Plus está construyendo una serie, está llevándose a lo mejor de la esfera patria, digamos, y además está generando productos que tienen una altísima factura, son de muy buena calidad, tanto narrativamente como visualmente, y entonces yo creo que para la industria está siendo muy positivo. Yo creo que sí, en realidad lo que ha hecho Netflix y HBO es encajar con una serie de audiencias que ya estaban acostumbradas a un alto consumo de series, es decir, antes de que llegaran ya se consumían series desde los últimos 5 o 10 años de manera más o menos sistemática y continua. Entonces lo único que ha hecho ha sido, digamos, ponerle un precio a este consumo, porque antes casi todo era mediante descarga, la gente se las bajaba, ahora están pagando, lo cual también es positivo para el sector, y en realidad, bueno, puede que sí que por el propio funcionamiento de las plataformas se esté potenciando de alguna manera un consumo un poco más desaforado, un poco más adictivo de las series, pero yo creo que el germen de eso ya estaba. En realidad esto es un modelo de negocio que ha surgido aprovechando eso que ya estaba ahí. Sí, sí, yo creo que sí que hay una conexión entre los modos de vida y el consumo de series, por una pauta muy clara. Las series son productos que se amoldan muy bien a un tipo de ocio que le interesa a las sociedades neocapitalistas y ultraliberales. Es decir, duran poco, no problematizan demasiado, tienen una estructura que el espectador ya conoce, tienen la apariencia de tratar grandes cosas cuando en realidad casi todas tienen que ver con problemas directamente derivados del propio marco social neoliberal, y se amoldan muy bien eso a ciudadanos que cada vez tienen menos tiempo de ocio porque tienen más tiempo de trabajo, y que además quieren que ese tiempo de ocio tener una especie como de simulación de alta cultura, y casi todas las series es eso. Es decir, parece que cuando estamos viendo Juego de Tronos o cuando estamos viendo Dexter estamos viendo cosas muy importantes, pero en realidad son productos fabricados prácticamente en cadena y con un tratamiento de los problemas casi siempre muy superficial. Es decir, al final lo que se ha abierto es una brecha entre el cine, entendido como una gran arte audiovisual que tenderá cada vez más a ser más exigente, y las series como elementos de consumo rápido, como fast food, comida rápida. Hombre, evidentemente, porque al haber más público objetivo y más dinero que se mueve dentro del sistema, se modifica necesariamente la manera de producción, hay más demanda y por lo tanto, lógicamente, hay más oferta. Lo que tendremos que medir en los próximos años es si esa oferta sigue los estándares de calidad que tenemos ahora en España, que creo que son bastante positivos o bastante altos dentro de lo que cabe, o si al final pues, se acaba convirtiendo en un modelo ramplón y falto de interés, como ha sido el de la televisión pública y privada en los últimos 20-25 años. Es que claro, yo tampoco tengo muy claro que se pueda hablar de adicción como tal a las series, en el sentido de meterlo en el rango de una psicopatología o de una cosa que requiera un tratamiento, salvo casos extremos. Evidentemente, si estamos hablando de ciudadanos que tienen problemas para llevar una vida personal por su obsesión por las series, estaríamos en un campo que yo creo que tiene que ver con la salud mental, no con el consumo audiovisual. Lo mismo se puede aplicar a los videojuegos, lo mismo se puede aplicar a los móviles, lo mismo se puede aplicar al propio cine. Es decir, al final, siempre y cuando sea un hobby o una ficción que no te impida desarrollar una actividad personal y profesional completa o más o menos razonable en tu vida, tampoco sé si yo lo llamaría adicción.
supone que sí, que hay todo esto que está tan de moda de la cultura fan y de las plataformas transmediales y toda esta historia. De todas maneras, también yo os invitaría a ser un poco escépticos con esta idea, porque si te das cuenta, las grandes series funcionan perfectamente sin que los usuarios tengan que intervenir o que hacerse una cuenta de Twitter para hablar con el personaje de no sé qué, y todas estas estupideces que se pusieron muy de moda hace 10 años cuando se puso de moda la tontería del transmedia, pero que esto ya al final lo que ha demostrado es que una buena historia es una buena historia sin que tengas que utilizar mecanismos transmedia para viralizarla, es decir, Juego de Tronos, The Wire, Los Soprano, Twin Peaks, las grandes series, las que digamos son la joya de la corona, no han necesitado ni necesitan ningún tipo de apoyo de comunicación con la audiencia. Que está bien, que es divertido, que es gracioso, sí, el Ministerio del Tiempo, bien, pero el Ministerio del Tiempo le quitas toda la parte transmedia y solo como serie sigue funcionando. Entonces, yo creo que lo importante son los buenos relatos, no son las plataformas, ni son las técnicas, digamos, para atraer y para generar y viralizar y fanatizar a los usuarios. Sí, pero eso es inevitable, es decir, en algún momento determinado el formato mostrará síntomas de caída, pero siempre es así, es decir, todos los productos culturales y las modas culturales tienen como una especie de movimientos cíclicos. Entonces, claro, sí es de esperar que en un tiempo determinado el consumo de series disminuya, no hasta desaparecer, es decir, no creo que se pueda hablar en un momento dado de un fracaso o que se vaya a dar un fracaso del consumo de series, pero que habrá una disminución, sí, es inevitable. Veremos qué es lo que aparece en su lugar, pues puede ser, yo apostaría que tendrá algo que ver o con la realidad aumentada o con la fusión entre realidad aumentada y redes sociales, que probablemente es por donde vaya a ir los tiros en los próximos años, en las próximas décadas, pero bueno, al final ten en cuenta que la serie es un modelo que es muy líquido, es decir, puedes cambiar mucho la duración, los ritmos, cómo la distribuyes, cómo la produces, cómo la vendes, es un formato mucho más líquido que el cine, entonces es más difícil que digamos, marque caídas tan grandes como las que marca cada 10 o cada 15 años la industria cinematográfica. Yo apostaría por la realidad aumentada y por un mayor auge de la industria del videojuego, por una complejidad de la industria del videojuego. Es por donde yo intuyo que van a ir, por lo menos en la generación de relatos, es por donde van a ir los tiros. Sobre todo porque están pañales, pero ha demostrado que es muy interesante, que puede llegar a públicos muy diferentes, a plataformas muy diferentes, y tiene mucho que ofrecer, es decir, ya tenemos la tecnología ya funciona, lo hemos visto pues eso, con Pokémon GO, ahora el siguiente paso es ver cómo se cuentan historias con esa tecnología, y cuando aprendamos a hacerlo yo creo que va a haber un nicho de mercado súper interesante ahí.